Muy bien, pues continuamos con la guía de Politécnico para el área de física y en el área 1 de Ingenierías y Ciencias Físico-Matemáticas en la pregunta 18. Espero que estén pasando un gran día, se sigan cuidando y sobre todo también pues sigamos estudiando para avanzar y aprovechar el tiempo. Nos pide relación de columnas entre definiciones y los conceptos que se manejan en física, particularmente en diferentes principios que tienen que ver con la mecánica. Primera definición, energía que posee un cuerpo en virtud de su posición. Eso tiene que ver con la letra B, la energía potencial. Básicamente la energía potencial y sobre todo la energía potencial gravitacional, que es la que más conocemos, depende de la altura o la posición del cuerpo respecto al nivel del suelo o respecto a otro nivel que no sea conveniente. Masa por gravedad por altura, ¿no? Entonces aquí tenemos que la 1 estaría relacionada con la letra B. La energía potencial. Número 2, definición 2, rapidez con que se desarrolla un trabajo. Se refiere a la potencia. 2A. ¿Sí? La potencia, que es trabajo entre tiempo. Bueno, pues se mide en watts y nos dice qué tan rápido se realiza el trabajo mecánico. Y por eso sería el concepto adecuado. El número 3, la energía existente en el universo es constante. No se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pues obviamente esto corresponde a la letra C, que es el principio de conservación de la energía. Y por último, la 4 nos queda con la D, la conservación del movimiento. Cuando dos cuerpos colisionan, la cantidad de movimiento total antes y después es el mismo. La cantidad de movimiento es el producto de la masa de una partícula de un cuerpo multiplicado por su velocidad o rapidez. Así que de esta manera tenemos completado esta relación de columnas adecuadamente, dándonos la respuesta C. 19 es un problema. Nos dice si un motor trabaja al 50% de su eficiencia máxima y el motor opera entre las temperaturas de 500 y 200 Kelvin, vamos a determinar el trabajo que realiza si en cada ciclo se absorben 1200 joules de calor. Bueno, tiene que ver con lo que es el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot lo que se nos va a establecer es para un motor o una máquina térmica, de acuerdo a lo que nos dice la primera ley de la termodinámica, la energía que contiene se va a distribuir tanto para una realización del trabajo, pero el resto de energía se disipa como calor o interviene como calor. Así que también la segunda ley de la termodinámica habla de la eficiencia. Nos dice que no existe sistema alguno que pueda convertir el 100% de la energía que ingresa en él en 100% de trabajo. Siempre va a haber una pérdida como calor o una asociación de esta energía en forma de calor. Así que cuando se estudia más a fondo el ciclo de Carnot, en las etapas que este tiene de compresión y expansión de un gas dentro del motor, llegamos a una expresión general para calcular el trabajo que se realiza precisamente por cada ciclo de expansión y compresión. Y es igual al trabajo del ciclo a la eficiencia real, multiplicado por el calor que se absorbe en este sistema, en esta máquina térmica. Pero para determinar la eficiencia real, vamos a tener que ocupar la eficiencia máxima, que se calcula de esta manera, con este cociente, y la eficiencia real va a ser un porcentaje, una fracción de la eficiencia máxima que pudiera tener teóricamente el motor o la máquina térmica. Después entonces podremos utilizar esta ecuación con el dato que se nos da del calor absorbido y así finalmente calcular el trabajo que se realiza en cada ciclo de Carnot. Entonces comencemos por esta parte, calculando la eficiencia máxima teórica que pudiera tener el motor, la temperatura más alta de acuerdo a lo que tenemos aquí en la guía. La temperatura ya, de hecho se tiene que expresar en Kelvin, aquí ya está, son 500 Kelvin. Menos la temperatura menor, que es de 200 Kelvin, y dividido igualmente entre la temperatura mayor,
la temperatura más alta, que es de 500 Kelvin. Cuando nosotros hacemos la resta, quedan 500 menos 200, 300 Kelvin entre 500 Kelvin. Al dividir se cancela el Kelvin y los dos ceros de arriba los puedes cancelar con los dos ceros de abajo, dándonos una fracción de 3/5. O sea, la eficiencia máxima que pudiera tener este motor operando entre estas dos temperaturas, máxima de 500 Kelvin y mínima de 200 Kelvin, es de 3/5 o del 60%. Sin embargo, la eficiencia máxima nunca se suele alcanzar. Este es un valor teórico, porque el motor generalmente, o casi siempre va a tener al menos un poco de fricción en sus partes, un poco de rozamiento donde se va a estar disipando más energía, y eso hace que la eficiencia de los motores siempre sea menor a la teórica esperada o máxima. Entonces, la eficiencia real, por eso, va a ser esta fracción. El porcentaje que ya me está dando el problema dice que el motor trabaja únicamente el 50% de la eficiencia máxima. Ese dato ya te lo menciona, ya se conoce. Entonces 50% es 0.5 o un medio en fracción multiplicado por la eficiencia máxima, que es 3/5. Al multiplicar las fracciones tenemos 3 décimos o 0.3 y en decimal o 30%, ¿no? Ve cómo la eficiencia real, obviamente disminuye a la mitad del 60%, que era este dato, a únicamente un 30%. Esa es la eficiencia real. Y de hecho, la mayoría de los motores, por muy eficientes que sean, hablando por ejemplo de automóviles, sí, no están más allá del 30% de eficiencia. Es un dato realista en el caso de los automóviles. Y finalmente vamos a calcular el trabajo realizado en cada ciclo de expansión y compresión en este motor. Es igual a la eficiencia real, que es 0.3 por el calor absorbido, y aquí tenemos el dato en nuestra guía, donde dice que en cada ciclo se absorben 1200 joules de calor. Cuando nosotros multiplicamos 0.3 por 1200, te va a dar igual a 360 joules. Y ahí tienes la cantidad de trabajo que es capaz de realizar este motor operando en esas temperaturas, el inciso D. El resto de energía, se va, el 70% restante de la energía se va a transferir como calor, ¿sale? Ya lo resolvimos de esta manera. Entonces lo que tienes que hacer es recordar esta fórmula y también tener en cuenta cómo sacar la eficiencia máxima y la eficiencia real, que depende de la máxima. Podemos pasar ahora a la pregunta que sigue, a la pregunta número 20, donde es una pregunta conceptual o teórica. La magnetita, un mineral de hierro, es capaz de atraer materiales ferrosos, o sea que contienen fierro o hierro, y se clasifica como un imán de tipo inciso A, un imán natural. Resulta que la magnetita, es un mineral natural. Se conoce desde hace siglos por esa capacidad precisamente de atraer materiales ferromagnéticos, los cuales tienen una capacidad muy elevada de responder a los campos magnéticos. Es decir, este material, la magnetita, no ha sido fabricado mediante aleaciones ni de manera sintética por el ser humano. 21. En un imán, las líneas del campo magnético, es lo que dice la pregunta, el inciso B, van del polo norte al polo sur. Si tú tienes un imán con los polos norte y sur, como todos los imanes tienen esos dos polos, por convención, las líneas del campo magnético siempre salen del polo norte y entran en el polo sur. Eso siempre se va a dar, ¿no? Es similar a lo que pasa con las cargas eléctricas. Las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y entran en la carga negativa.
Así que ocurre algo similar con el magnetismo y los imanes asociados. Ahora vamos a pasar al problema 22, donde tenemos dos cargas eléctricas que estoy llamando Q1 y Q2. Para identificarlas están a una distancia R y si su distancia se reduce a la mitad, mientras que las cargas permanecen del mismo valor o constantes, ¿qué le sucede a la magnitud de la fuerza eléctrica, no? Bueno, ahí interviene la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza eléctrica, recuerda que la fuerza eléctrica pues depende de los signos de las cargas, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen y cargas del diferente signo se atraen. Hay fuerzas de atracción o de repulsión, en el caso de las fuerzas eléctricas. Así que es igual a una constante de proporcionalidad que ya no las van a estar proporcionando en el problema. En este caso todavía no es necesario porque no es un problema numérico. Hasta el 23, ahí sí vamos a hacer un cálculo. Q1 y Q2 son las cargas eléctricas. El valor de las cargas es directamente proporcional a la fuerza eléctrica al estar en el numerador. A mayor carga, mayor fuerza eléctrica y viceversa. Y dividido entre la distancia R elevado al cuadrado, es decir, que la distancia que separa las cargas es inversamente proporcional a la fuerza eléctrica. A mayor distancia, menor fuerza, y a menor distancia, mayor fuerza. Así que cuando yo, digamos, aquí va a haber una fuerza eléctrica Fe en esta situación, y aquí va a haber una fuerza eléctrica que voy a llamar Fe'. Como las cargas se reduce su distancia que las separa, la fuerza va a ser mayor, van a interaccionar con más fuerza al estar más cerca las cargas. Y así entonces la fuerza eléctrica nueva o prima es igual a la constante Q1 y Q2. Todo eso permanece constante y lo que cambia es la distancia, ¿no? Se acercan a la mitad de la distancia original, entonces va a ser R dividido entre 2, la mitad de la distancia. Esto va elevado al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado esto nos va a quedar por aquí R cuadrada sobre 4, ¿no? Y al aplicar la regla de extremos y medios, este 4 va a subir, de tal manera que la fuerza nueva va a ser 4 veces la expresión original, ¿sí? Porque todo esto pues es lo mismo que esto, ¿no? Que a su vez es la fuerza eléctrica original. Por lo tanto, la nueva fuerza eléctrica Fe' es 4 veces la fuerza original. Y eso es la relación que tenemos que buscar nosotros en la respuesta. En este caso el inciso C, ¿qué pasa con la magnitud de la nueva fuerza eléctrica? Aumenta 4 veces. Se multiplica por 4. Y ya resolvimos el problema, ¿no? De esta manera, cualquier problema que sea planteado de forma algebraica donde juegan con las distancias, tienes que tomar en cuenta esta relación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Siempre recuerda que esta distancia se eleva al cuadrado, de otra manera no se va a poder hacer. Otro ejemplo rápido sería, si ahora las cargas se alejan 3 veces, entonces 3 al cuadrado es 9, pero la fuerza en vez de aumentar disminuye porque se están alejando. ¿Cuántas veces aumenta? 9 veces, o matemáticamente sería 1/9 de la fuerza original. Y así podemos plantear n situaciones con la distancia. Pregunta 23, problema. Tenemos una carga de Q1, vamos a llamar, de menos 3 microcoulombs. Una segunda carga Q2 de 3 microcoulombs. Están separadas una distancia de 0.1 metros. Entonces R 0.1 ya está en metros. Nos proporciona el valor ya de la constante eléctrica aquí en la guía. Ahora lo vamos a utilizar y queremos determinar la fuerza entre las dos cargas. Bueno, nuevamente la ley de Coulomb interviene aquí. Vamos a sustituir los datos. Fuerza eléctrica va a ser igual a la constante K, que aquí la tenemos. Tiene un valor de 9 por 10 a la 9, expresado en unidades de Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado.
y esto multiplicado por Q1, que es menos 3 microcoulomb, y Q2, que es también de 3. Ahora, aquí los signos de las cargas no los voy a anotar por una razón elemental, es que si yo anoto los signos por la ley de signos, más por menos te va a quedar menos, y aquí estamos sacando la magnitud de la fuerza, no puede tener signo. El tamaño, magnitud de la fuerza siempre será positivo, como cualquier cantidad o magnitud física. Entonces estos signos no los incluyas en el cálculo, porque de hecho estos signos no son matemáticos, son signos eléctricos. Lo que sí te dice es que con una carga negativa y una positiva, que son de diferente signo, ¿qué va a pasar? Es una fuerza de atracción. Esta fuerza que vamos a calcular aquí es de atracción. Y así, de hecho, lo mencionan las respuestas. Vienen dos de atracción y dos de repulsión. Estamos entre la A o la C, que son de atracción. Ya descartas B y D. Así, entonces voy a poner 3 microcoulombs. Bueno, el prefijo micro es la potencia 10 a la menos 6 coulombs. Como esto se repite dos veces, 3 por 3 microcoulombs, pues esto va a ser al cuadrado. Para simplificar mi fórmula, dividido entre R, que es la distancia en metros, ya está en metros, 0.1 metros, elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula de la ley de Coulomb. Ahí está, ya tenemos los datos, ya tenemos las unidades de forma correcta y la aclaración de que es una fuerza de atracción. Así procedemos a realizar los cálculos. Por ejemplo, para ir adelantando un poquito aquí, vamos a elevar al cuadrado esta cantidad y anotamos su resultado a un lado. 3 al cuadrado 9. También se eleva la potencia de base 10 al cuadrado. Por leyes de exponentes, potencia a potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, menos 6 por 2 es menos 12. Y Coulomb al cuadrado es Coulomb cuadrado. Abajo. Vamos a expresar 0.1 con notación científica, es más fácil. 10 a la menos 1. Metros al cuadrado, entonces va a ser esto igual a 10 a la menos 2 metros cuadrados al elevarlo al cuadrado. Así, para hacer esto sin calculadora, lo que nos conviene va a ser multiplicar este número que no tiene base de 10. 9 por 9 es 81. Luego los que tienen base 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 12 va a ser 10 a la 9 menos 12, o sea, menos 3. Este Coulomb cuadrado se elimina con este, metro cuadrado con metro cuadrado, va a quedar Newton, y abajo 10 a la menos 2. La fuerza eléctrica entonces va a ser igual a, vamos a dividir esto por ley de exponentes, 81 por, aquí sería menos 3, menos 2, vamos a anotarlo aquí. Menos por menos da más, entonces 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1, o si lo prefieres este exponente que es negativo lo puedes bajar y se hace positivo, 10 a la 1, y 81 entre 10 es 8.1 newton, ¿no? Es el inciso A, una fuerza de atracción de magnitud 8.1 newton. Bueno, de hecho, comentarte que podías haber ya sabido que era la A y no la C desde aquí, desde el 81, porque la otra respuesta es 3.6, no tiene nada que ver con este número. De esta manera, entonces, hemos ilustrado todo el cálculo de la ley de Coulomb sin la necesidad de calculadora y tenemos que practicar ejercicios, obviamente, para tener una mayor agilidad. Vamos a entonces hacer una pequeña pausa para nosotros borrar este pizarrón y continuar con las siguientes preguntas. Muy bien, entonces, pregunta número 24 tiene que ver con esta ley de Biot-Savart y lo que nos está solicitando aquí es la relación del campo magnético con ¿qué elemento? Bueno, la respuesta es el inciso A, la corriente eléctrica en un conductor de longitud infinitesimal. Pero vamos a entender un poco más por qué se relaciona esta ley con
la corriente eléctrica y el campo magnético. Bueno, un conductor eléctrico como este cable, no importa la forma que tenga, vamos a dividirlo en pequeños segmentos de longitud o longitudes que son de hecho tan pequeñas que se les llama infinitesimales, como se ve en cálculo diferencial. Un incremento sumamente pequeño, un incremento que tiende a ser cero, se le conoce como una diferencial o un incremento infinitesimal. Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, esto es diferencial de S, donde S es un segmento de este conductor, entonces un segmento sumamente pequeño, y tenemos un vector aquí que va a estar apuntando en dirección de la corriente eléctrica para hacer los cálculos más fácilmente. Luego vamos a tener aquí la definición de lo que es la distancia R. Esta distancia R va desde el conductor, desde este elemento del conductor, que es muy pequeño, hacia un punto de interés, ¿no? O sea, nosotros podemos calcular con la ley de Biot-Savart la intensidad del campo magnético en cualquier punto alrededor de un conductor eléctrico. Y entonces el elemento de corriente va a ser también aquí fundamental para nosotros poder establecer un campo magnético aquí, o poder calcular un campo magnético aquí de forma diferencial, de hecho, diferencial del campo magnético, y por eso es que la respuesta viene siendo esta la más adecuada. De hecho, hay una relación matemática para esta ley, que bueno, realmente no la vamos a estar nosotros viendo en los cálculos, pero sí les va a servir cuando ustedes pasen a su carrera. Sobre todo si en su carrera ven la materia de electromagnetismo, pues van a tener que trabajar con esto. Entonces, mu quiere decir la permeabilidad o permitividad del medio, como aquí también, bueno, aquí no lo menciona, pero se refiere a la permeabilidad o permitividad del medio. ¿Qué quiere decir esto? Esta constante mu depende del medio, ¿no? Si es aire, si estamos en un vacío o en algún otro medio, algún otro material, entonces va a decir qué tan fácil se transmite el campo magnético a través de ese medio. 4pi, bueno, también todo esto es constante, la intensidad de corriente eléctrica, ahí es donde nosotros estamos viendo matemáticamente esa relación directamente proporcional entre la corriente y la generación de un campo magnético. La distancia del conductor hacia el punto de interés al cuadrado y es inversamente proporcional. Y aquí tenemos el producto cruz o el producto vectorial de estos dos vectores, el vector de la diferencial de desplazamiento que definimos aquí, apunta en la misma dirección de la corriente eléctrica. Este es un vector unitario que está en el radio o en la distancia que va del conductor hacia el punto de interés. Se recuerda que un vector unitario tiene una magnitud de 1 o mide 1. Y así matemáticamente se puede establecer también la dirección del campo magnético. Y si queremos calcular la magnitud tendríamos que integrar, ya que esto pues es una diferencial. Ahora pasemos a la pregunta 25, donde se nos estaría hablando de lo que es un solenoide y su inductancia. Bueno, vamos a ver de qué consiste. Tienes un solenoide con inductancia L, o también como se le llama impedancia, con la letra L mayúscula, con sección transversal de área A. Esta es la sección transversal de área A minúscula, longitud X, un número de vueltas N mayúscula, es el número de vueltas, como dice aquí, ¿sí? Porque básicamente un solenoide es un conductor que va a aportar corriente eléctrica en una geometría helicoidal o de un resorte. Su núcleo tiene una permeabilidad magnética mu, que es lo que también comentábamos aquí, la permeabilidad magnética o del medio, y entonces vamos a tener que relacionar las columnas de las modificaciones y cómo modificar estos parámetros afectan la inductancia de ese solenoide. Bueno, la inductancia L se define como
lo que es el flujo magnético, con la letra griega psi, B, que es el campo magnético, flujo magnético entre la corriente eléctrica que circula por él. Esa es la definición general de la inductancia o impedancia, que básicamente la idea de este concepto físicamente hablando, porque seguramente no lo viste tú en la escuela, de hecho es un temario especializado el de Politécnico en estas secciones, de electromagnetismo sobre todo, pero te platico un poco. Esta interpretación físicamente sería, como ya vimos anteriormente o platicábamos, el flujo de corriente eléctrica genera campos magnéticos. Ahora lo que ocurre aquí es que el solenoide o algún otro conductor, su corriente eléctrica va a generar un campo magnético muy parecido al campo magnético de un imán de barra. Estas líneas de campo magnético, como puedes observar, tanto salen del solenoide pero entran también en él. Esa disposición de las líneas de campo magnético, donde está saliendo pero a la vez entrando en el mismo solenoide, genera una autoinducción electromagnética. Es decir, que este campo magnético, conforme circula la corriente eléctrica, refuerza esa corriente o mantiene esa corriente por más tiempo. ¿Sí? Vamos a decir que esa autoinducción magnética va a reforzar el flujo o la circulación de la corriente eléctrica. Físicamente se podría establecer algo así de manera sencilla. Ahora, en el caso de un solenoide, lo que nos importa es la geometría, porque en este caso la geometría va a ser el papel fundamental para determinar nosotros la inductancia. Y cuando se establece o se deduce una fórmula, vamos a tener esto. Utilizando los mismos símbolos que nos especifica esta pregunta, la inductancia va a ser igual a la permeabilidad del medio mu por el número de vueltas elevado al cuadrado por el área de sección transversal, que es un círculo, por la intensidad de corriente, y únicamente se divide entre la longitud que tiene ese solenoide. Es decir, tenemos 4 cantidades son directamente proporcionales a la inductancia en el solenoide y solamente la longitud es inversamente proporcional a la inductancia. Así, de esta manera, ten esa fórmula en mente para que puedas resolver esto fácilmente. Primera modificación, se incrementa al doble el número de espiras. Las espiras son las vueltas. Entonces estamos hablando de n, ¿no? Cuando entonces tenemos que n pasa al doble el número de vueltas, como nos dice aquí, o el doble del número de espiras, pero aquí está elevado al cuadrado, entonces, ojo, hay que elevar esto también al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, n al cuadrado es n cuadrada. Esta n cuadrada se repite aquí, lo que cambia es este 4. Quiere decir que la inductancia original o impedancia va a aumentar al cuádruplo, 4 veces. Por eso la relación correcta aquí sería el inciso con la letra C. La impedancia aumenta al cuádruplo. Luego, en la modificación 2, se incrementa al triple la permeabilidad magnética ahora. Se incrementa al triple la permeabilidad magnética, mu. Vamos a tener que, como es directamente proporcional a la inductancia también va a aumentar 3 veces. Inciso B, la impedancia aumenta al triple. En la tercera modificación tenemos, si se disminuye la mitad, la longitud. Entonces la longitud original es X y se va a disminuir a la mitad, X sobre 2. La inductancia o impedancia original es L, que le pasa a la nueva inductancia. Bueno, como X, que la longitud es inversamente proporcional, entonces al disminuir la distancia, o la longitud, perdón, aumentas la impedancia o inductancia. Si disminuye la mitad, este va a aumentar 2 veces. Aumenta al doble la inductancia, que es la letra A.
y por lo tanto al final nos queda la 4 con la D, y si tú relacionas bien esas columnas, llegamos al inciso A. Importante entonces que sí agregues esto en tu formulario para que puedas resolver estos problemas de manera fácil. De hecho, pues en el tema electromagnetismo, si me da tiempo de llegar a preparar esos videos de electromagnetismo de aquí antes de la fecha del examen, que ahora como se ha extendido las fechas para el inicio de actividades, quizás sí me dé tiempo, ya veremos. Haré un video donde explicaré así a detalle, con problemas numéricos, fórmulas, todo esto de la inducción electromagnética para diferentes geometrías como lo son las bobinas, los solenoides, las espiras, conductores en línea recta, en fin. Y vamos a resolver una pregunta más, que es la 26. Dice, en el modelo matemático de la fuerza magnética entre dos conductores rectos, tenemos este modelo matemático. La fuerza va a ser igual a μ0, que es la permeabilidad en el vacío, por la intensidad de corriente 1, por la intensidad de corriente 2, por la longitud de los cables, dividido entre 2pi por r. Se puede deducir que las unidades de μ0, ¿no? Queremos, en este caso nada más, ¿qué unidades tendría μ0? E identificar la respuesta correcta, ¿no? De esa manera, pues, entonces tú vas a tener que poner las demás unidades aquí para poder nosotros deducir exactamente, pues, cómo vamos a estar aquí trabajando nosotros con esto. Bueno, entonces, fíjate, para poder deducir las unidades de esta constante, vas a tener que anotar las demás unidades. ¿Qué unidades tiene la corriente eléctrica? Amper, ¿no? Amper por amper sería amper cuadrado. La longitud se mide en metros. Abajo 2pi por R. Bueno, aquí R se debe referir a la resistencia, seguramente. O si no, como no nos especifica aquí, debe ser la unidad de metros también, ¿no? R, ohm. Sí, vamos a ver aquí. Si fuera, vamos a deducirlo, ¿no? Si fueran metros, pues aquí se estaría cancelando el metro con el metro arriba y abajo, y eso no tendría mucho, digamos, mucho sentido. Pero bueno, lo que también tenemos que llegar es a una unidad de fuerza, que es el newton. El newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, si aquí se cancelan los metros, queda el ampere al cuadrado. Y para yo multiplicar aquí por una unidad desconocida que es la de mho, tendríamos que completar aquí, para que esto se cancele, ampere cuadrado abajo, y nos estarían haciendo falta las unidades del newton. Bueno, sí, newton, que es todo esto. Únicamente sería así. Como el newton es todo esto, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí pondríamos newton como viene en el inciso C, que es la respuesta correcta. Así el ampere cuadrado con el ampere cuadrado se cancela, y efectivamente esto era el radio de los cables, y no la resistencia, porque si fuera resistencia se mide en ohms, pero no viene ninguna respuesta aquí que contenga los ohms. Por eso, aunque yo no supiera o estuviera confundido qué significaba esta R, porque aquí de hecho no lo dice, pues bueno, vamos a usar también la lógica para guiarnos por ahí. Y aquí están las unidades que cancelan el ampere cuadrado, newton sobre ampere cuadrado, para obtener la fuerza finalmente, que es lo que nos interesa. De esta manera entonces vamos a concluir este segundo video aquí, ya que todavía los problemas restantes son algunos de ellos algo largos y requieren una explicación pues a detalle
para tratar de entenderlo lo mejor posible. Y así entonces estén atentos a la siguiente parte, que espero no tardar ya mucho. Entre hoy y mañana estar subiendo esa tercera y última parte para resolver física. Y como ven, pues bueno, esta sección es algo pesada porque además es para el área 1. Pero bueno, vamos a echarle ganas y podemos sacarlo sin duda. Sus dudas, comentarios, pues también háganlo llegar en la caja de comentarios y nos vemos para el siguiente.